día de hoy continuamos y vamos a ver lo que normalmente se le llama la parábola del sembrador. Pero dentro de lo que yo veo, un nombre más correcto para ello debería de ser la parábola de los 4 tipos de oyentes o la parábola de los oyentes. ¿Por qué digo eso? Trataré de explicarlo a través de esta clase. Esta parábola, muy interesante, se menciona en los evangelios sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas, y se hace mención de la parábola del sembrador. Daré lectura brevemente para identificar varias cosas. Ahí en Mateo 13, en el versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Ahí miraremos el prolegomeno, que es la idea he aquí, una comparación con lo que sería el reino de Dios. El sembrador, el elenco, salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Aquí miramos la trama, pero miramos el conflicto. El conflicto es que no da fruto. Empieza a crecer, pero se seca, se quema. Y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Continúa la trama, continúa el conflicto, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál 100, cuál 60 y cuál 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. La parábola de lo que normalmente se le menciona al sembrador es muy interesante. Se menciona aquí en Marcos y en Lucas. Y me gustaría que fuésemos a Lucas, de donde la vamos a desarrollar más, en el capítulo 8, en el versículo 4 al 15. Lucas 8, 4 al 15. Y vamos a ver esta parábola, Lucas 8, 4 al 15. Y vamos a ver esta parábola. Durante el relato de esta parábola, el enfoque se le da al sembrador comúnmente, pero reitero, no debería de ser así. La parábola hace mención del sembrador, pero la parábola se enfoca en los tipos de tierra donde cae la semilla. Debería realmente de ser la parábola de las tierras o de los oyentes. ¿Por qué? Porque hacia ellos se determina todo. El sembrador, ¿quién es? Dice aquí en Lucas 8, versículo 4, 5 y 6, juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. La audiencia, la gente que está escuchando son sembradores. ¿Quién de aquí en su vida ha sembrado, hermanos? Levante su mano. Ok, algunos tienen una idea. ¿Quién de aquí ha sembrado en Israel? Nadie. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú piensas en sembrar, mi madre que nos contaba que ella llegaba en la mañana para ir a la primaria, a la escuela, y llegaba con ajonjolí en su cabello, porque su padre tenía que hacerlos trabajar antes de ir a la escuela. Cuando ella piensa en sembrar, piensa en aquellos terrenos, ¿verdad? En aquellos lugares, en aquellos surcos, en aquella siembra que determina cierto tiempo del año que se siembra de una manera. Ella aplicaría la parábola como ella recuerda cuando sembraba. El hermano Leonardo, que fue alguien más que también se dedicó a la siembra, el cual no hacía los surcos con los pies ni con los bueyes. Tengo entendido que a veces rentaba un tractor porque había forma de poder rentar el tractor. Por lo tanto, de esta manera sembraba mucho chile
y determinaba ello en eso. Cuando él piensa en la parábola del sembrador, piensa en eso. Para todos aquellos que no fuimos sembradores, cuando pensamos en la parábola del sembrador o de los oyentes, pensamos en cómo siembran aquí. ¿Cuántas veces has visto a un sembrador, a una persona que ponga la semilla con las manos? Nunca. Aquí tenemos esos grandes tractores, esas grandes máquinas John Deere, las cuales hacen los surcos, las cuales siembran y las cuales también segan. Literalmente recogen, separan y lo ponen en los graneros. Así que todo eso tiene que ver con el contexto en el cual hablamos. El sembrador es aquel que siembra. Algo que se revela es que ¿quién es el que está sembrando? Sabemos qué es la semilla y lo miraremos después. ¿Quién es el que está sembrando? Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. En este caso, Pablo era el sembrador. Pero luego cuando Jesús estaba predicando, él era el sembrador. Pero el sembrador realmente no tiene mucha importancia. ¿Quién determina el éxito de la cosecha? El éxito de lo que se va a sembrar. No es tanta la semilla la que determina el éxito. Para los que han sembrado, lo que determina el éxito es la tierra. La tierra. Y otra cosa importante, la preparación de la tierra determina el triunfo, el éxito de cómo se va a llegar a sembrar. Ahora, cuando se habla en esta parábola, tú dices, ¿por qué el sembrador va a sembrar en el camino? ¿A quién se le ocurre echar semilla en el camino? Otros dirían, ¿cómo que echó semilla en los pedregales? ¿Cómo es lógico esto? Porque tú te imaginas los hermosos terrenos de aquí de Illinois, tierra muy fértil, tierra negra, ¿cierto, no, hermanos? Que siembran. No es así en la tierra prometida. En Israel, cuando la escuchan los sembradores la parábola, saben de lo que se está hablando y lo pueden entender muy bien. La mayoría de la tierra en Israel tiene piedras. Hay muchísimo pedregal donde se siembra. ¿Entienden la parte del pedregal? Quiere decir que hay un terreno y hay piedras en el terreno. No es como que hay una sección, una hectárea, un acre de pura tierra fértil, no. En el acre hay piedra, hay pedregales y tienes que preparar la tierra para que reciba bien. Hay veces está la piedra y hay un poco de tierra encima, solamente algunas pulgadas encima. Uno piensa que es tierra y si no la preparas y cae, te das cuenta que no tiene dónde crecer la raíz porque ha de chocar y también tiene muchísimos espinos. Lo importante es que para el éxito de la siembra, quien determina el éxito es la tierra. Ahora, vamos a transportarnos a Israel. Y tienen que saber que en Israel solamente llueve de 2 a 3 meses durante todo el año. Tienen que entender que los campesinos, la gente del pueblo, procuraba sembrar lo más posible. Los tiempos de sembrar estaban marcados por las fiestas ceremoniales que Dios les había dado. Se sembraba en un momento para que fluyese cierto tipo de fruto, como en la fiesta de las primicias se daba la cebada y el trigo. Mucho de esto se sembraba desde antes, desde que iniciase el invierno. Ahorita Fer sabe que hay muchos tulipanes que se siembran ahorita y que durante la nieve se quedan adentro enterrados para crecer solamente por 2 semanas en marzo. En la tierra prometida, cuando ellos sembraban, mientras se está cosechando, unos están cosechando y otros están sembrando. Y donde ellos están caminando, se forman caminos. Así que para ellos es muy normal decir, había un camino dentro, porque mientras se está quitando, se está sembrando. Esto era muy normal para los campesinos israelitas. Eso ellos lo podían observar. No solamente eso, la tierra determina el triunfo, lo sabían bien ellos. La tierra tiene que estar fertilizada, tiene que estar preparada. Un ejemplo que les puedo dar es este año. En casa tenemos un pequeño huerto, no vamos a decir que un huerto, así que vayan a imaginarse, un pequeño huerto. Y este año preparamos una composta natural, ¿ok?
Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es eso, hermanos? Okay. Es fertilizante orgánico, totalmente natural. Lo que sacas de cuando estás rebanando, cuando estás quitando la cáscara de los alimentos, de las frutas, de los vegetales, todo aquello que queda, la cáscara de los huevos, todo eso que queda, lo ponemos en un lugar, cae el agua del cielo y lo que hace es que se va descomponiendo y da lo que es un fertilizante natural. Y plantamos entre varias cosas pequeños tomates para las ensaladas, ¿verdad? Que aquí le llaman cherry tomatoes. Y aún esta semana que ya quité, porque ya era hora de quitarla porque ya se viene el invierno, todavía está dando. Dio demasiados. Es más, hasta todavía hay en el suelo, porque dio muchos. O sea, dio tanto que ya dije, ya tenemos muchos, ya no necesitamos más. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todo ese composto que pusimos en la tierra, y ahora que lo quitamos, lo volví a poner en la tierra y durante el invierno se va a preparar para el próximo año. La tierra determina el éxito de la cosecha. No es el sembrador, no es la semilla, es la tierra. Hay 4 tipos de tierra. En Israel, el sembrar era una dependencia total de Dios. Dependían de la lluvia, dependían del sol y dependían de que Dios no diese o no permitiese pestes, plagas y que pudiese crecer bien el fruto. Ya que no solo era un trabajo difícil, pero el reconocer los distintos tipos de tierra era totalmente basado en el favor que Dios daba. Ahora, hay un dicho entre los judíos que dice, no aborrezcas el trabajo del jornal o del campo, lo cual ha sido creado por el Altísimo. ¿Quién trabajó en campo? Aquí levanten la mano otra vez, hermanos. ¿Es un trabajo difícil, hermanos? ¿Es difícil? ¿Creen ustedes que esta generación de cristal, que se le está llamando ya la nueva generación, creen que pudieran ellos, no, ustedes son milenios, generación de cristal es Caleb, es Jonathan, son la generación de cristal, Alan, Noelia todavía entra, generación de cristal es esta generación que normalmente no la han aventado al campo a trabajar. ¿Creen que aguantarían unos 3 o 4 días en el campo trabajando estos muchachos? A ver, ayúdenme. ¿Ah? De todos se ofenden, dicen, no le hagas bullying, mándalo al psiquiatra luego. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Y en la escuela nos hacían bullying. No los maltraten los maestros porque los papás se meten como dragones, ¿verdad? Y a nosotros nos pegaban, nos golpeaban los maestros y llegábamos y todavía nos pegaban mi papá y mamá. O sea, que es increíble cómo cambió la generación. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Esta idea de que no digas nada porque se va a ofender y a nosotros aguántate. Así es, no llores. Los niños no lloran. Y ahí anda uno, ay, no puede uno. Esta es la idea. Pero muchas veces este tipo de trabajo, decían ellos, no lo debes de aborrecer porque Dios lo ha creado, lo ha formado para ti. La idea propia de sembrar y cosechar estaba basada una vez más en el calendario judío. Es más, el Talmud decía lo siguiente, Señor, no oigas las oraciones de aquellos que viajan. ¿Por qué están diciendo eso? Porque allá para viajar necesitabas buen clima. Lo entiendo bien esta parte, pero cuando nosotros viajamos lejos, si es en invierno, siempre doy un día entre medio por si al caso pasa algo. Vivimos en Chicago y ustedes saben, si se viene una fuerte nevada, cancelan los vuelos o no, hermanos. Entonces el clima determina si salimos o no. Pero aún en verano siempre pongo un día entre medio. Es más, a veces llegamos a un país y me quedo en ese país un día, porque ya me la sé. Una vez que viajamos a Francia, llegamos a Alemania, se atrasó el vuelo aquí en Chicago 7 horas y perdimos el vuelo de Düsseldorf hacia Francia, hacia París. Y perdimos el vuelo y ¿qué hicimos? Tuvimos que agarrar el tren rápido esa noche para llegar hacia lo que es París. Entendemos eso. Los judíos entendían y decían, no oigas las oraciones de aquellos que viajan, esto es, necesitamos lluvia. Ellos quieren un buen clima para viajar, pero nosotros necesitamos que llueva, porque si no llueve la tierra, no está bien, ¿qué? Bien preparada. La idea es que ellos mismos oraban para que ni ellos tuvieran que salir a viajar,
porque cuando se siembra solamente en ciertos tiempos y la tierra necesita lluvia. ¿Es cierto, hermano? Que si no llueve hay problemas. ¿Es cierto, no, hermanos? En ciertos lugares desérticos donde hay mucho sol, ¿qué es lo que hacen? Cuando dejan caer el agua en una bolsa de plástico, le echan agua, la amarran, la utilizan como pelota enfrente de los surcos, y mientras viene el agua corriendo, esta bolsa despacio se va moviendo para que el agua empiece y entre a todo aquello que necesita agua, porque si no el agua se pasa y no alcanzan las plantas a tomar el agua que se necesita. El agua determina eso. No es el sembrador, no es quien siembra, es la tierra la que determina el éxito, el triunfo de la cosecha. Por eso el sembrador decide tomarse tiempo para preparar la tierra. Sacamos de la composta que quitamos hace 3 días muchísimo. Estamos hablando de todo lo que en todo el verano, la cáscara y todo lo que salió, hermanos, lo echamos a la tierra. Ahí me tienes tú tranquilamente preparando la tierra. ¿Por qué? Porque se está preparando ¿para qué? Para el próximo año. Es más, preparar la tierra es más importante que sembrar. ¿Por qué? Porque determina de todo ello. La parábola tiene que ver con eso. Hay 4 tipos de tierra. Hay 4 tipos de oyente. El contexto, la idea se centra en el corazón. Fíjate cómo dice Lucas 8, versículo 15. Veamos si Lucas 8, versículo 15 dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Hay 2 palabras que voy a enfocarme. Una es corazón. Todos nosotros tenemos un corazón. Mi corazón es distinto que el de Caleb es distinto que el de Tali. Cada quien tiene un corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, todos? Todos ustedes escuchan el mismo sermón, escuchan la misma enseñanza. ¿Qué determina el fruto? ¿El que está sembrando? ¿La semilla que está dando? No. Lo que determina el fruto es la tierra. Es el corazón lo que determina el éxito de la cosecha. No se trata de mí, aunque no lo crea, no se trata de esto, se trata de ello. Eso determina el éxito de la cosecha. La otra palabra es la palabra oír. El que tenga oído, oiga. El auditorio se llama Shema. ¿Por qué se llama Shema? Porque Shema significa oír en hebreo. ¿Qué es oír en hebreo? No solamente el aspecto de que entra a la información, el conocimiento. Oír es recibes el conocimiento, recibes la información y luego ¿la qué? La vas a hacer, luego la obedeces. Eso es oír. Oír es recibir el conocimiento y luego hacerlo. Ustedes vinieron en la mañana, oyeron 2 temas, la oración y la confianza. ¿Ya terminaron oyendo? No, porque oír es voy a salir de este lugar y ahora voy a actuar, voy a hacer lo que estoy escuchando. Eso para ellos es oír. No solamente la idea de recibir, sino también la idea de ¿qué? De hacer. Eso es lo que significa oír. El mensaje es algo práctico. Por lo tanto, oír la parábola no solamente tiene que ver con ser bien enseñada, sino ser bien actuada. Había un rabino que decía en aquellos tiempos, ¿ok? Y se ponía en medio del mercado y de la tienda. ¿Alguien ha visto un mercado de Latinoamérica? Levante la mano, ¿quién? Que hagas de cuenta que vas a la frutería y se pone una persona en medio y está gritando: pásenle, aquí tenemos esto, pásenle tomates buenos, frescos, listos para cocinar, bien maduros, más rojos que cualquier tomate, vendo mejor que el que está aquí al lado. Si no cree, venga y se lo compruebo. Venga, aquí no robamos, ponemos lo que tenemos que poner en la báscula y si lo hace bien todavía le doy un plátano para que se lo lleve a su hijo que parece mono. Y entonces se hacía esto de esta manera para que la gente creciera. ¿Se les hace chistoso? Es que hice eso, hermanos, trabajé en eso. Recuerdo los días en el mercado. ¿Alguien más lo hizo aparte de yo? Levante la mano. Levántela. ¿Fui el único que lo hizo? Bueno, eso. Disculpen que me acordé de mis tiempos, ¿ok? El rabí decía que se ponía en la calle y gritaba y decía:
¿quién quiere vida? ¿Quién quiere vida? Estoy hablando como chilango, ¿va? ¿Quién quiere vida? Todos se acercaron y dijeron, nosotros queremos vida. Le decían al rabí. ¿Quién quiere vida? ¿Quién quiere vida? Decía, nosotros queremos vida. Y entonces cuando se acercaba a toda la gente les decía al rabí lo siguiente: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Solamente repetía lo que decía el Salmos 34, 13 y 14. Primero los atraía y después les decía lo que tenían que hacer, que es guardar la lengua del mal, que los labios no hablen engaños, apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Luego decía, pues la enseñanza es buena, no te desamparéis de mi ley. Lo mismo decía otro, se ponía a la puerta de la ciudad, a la puerta de Jerusalén y decía, ¿cuánto ganarán por el trabajo del día de hoy? Imagínense que yo me ponga a la entrada de Elgin o aquí en la puerta y le dijera, ¿cuánto van a ganar hoy cuando trabajen? ¿Cuánto ganan al día? Y empezamos a calcular. El hermano Alberto gana, es un ejemplo solamente, no lo sé, podría investigarlo, pero no lo sé. Vamos a decir que gana 20 la hora al día, trabaja 8 horas, 20 por 8, 160. Y decía Alberto, yo gano 160. ¿Cuánto ganas al día? ¿Cuánto ganas al día? Y luego venía Tony y decía, bueno, Tony es diferente, Tony no gana por lo que hace, sino por lo que maneja. Y diría, ¿cómo hace? Por los viajes que hace. ¿Y cuánto gana por el viaje? Voy a calcular no sé cuánto, digamos que hace un viaje en 1 hora y que por cada hora gana $75. Es solamente un cálculo, posiblemente sean 300 si no lo sé. Estoy calculando solamente. Diré $100 para que sea más fácil calcularlo. Por lo tanto, ¿cuánto ganas el día, Tony? Yo gano al día $800 porque hago 8 viajes y $100 la hora. Yo gano 100, 160, perdón acá, 800, 160. ¿Cuánto ganas al día? Es la idea. Se ponía y la pregunta sería, cuando ellos contestaban, no decían, yo gano 1 denario, yo gano 2 denarios, y luego les diría, ¿qué haces con ese dinero? Y Tony diría, bueno, es que con ese dinero lo que hago es que lo guardo porque luego me pongo nervioso y no sé qué va a pasar, necesito guardar para el invierno. ¿Qué es lo que hago con ese dinero? Lo guardo para las necesidades de mi familia. ¿Qué haces con este dinero? Bueno, yo diría, Alberto, yo lo guardo porque tengo que gastar en esto y en aquello. Y entonces decía, y lee lo siguiente. Y les dijo, ¿por qué no vienen conmigo? Entonces, para que oigan la ley de Dios y ganes no solo para esta vida, sino para la venidera. Y se quedaban pensando, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? La pregunta sería, ¿lo que tú ganas al día es realmente más importante de lo que ganarías si te dedicaras a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de lo que ganas al día? ¿Cuáles serían los beneficios de lo que ganaras si estudiaras la palabra de Dios? Y de esa manera los invitaba a leer mucho más y mucho más. El principio de Hillel era entre más lees la ley de Dios o entre más tengas la ley de Dios, más vida tendrás. Ahora, la palabra de Dios se va a comparar como una semilla. Fíjate qué dice Isaías capítulo 55 versículo 11. Levante la mano, ¿quién está aquí, hermanos? Ya pasamos del campo al mercado, a lo que gana Tony y Alberto, y ahora entramos a lo que es la parábola, ¿ok? Isaías capítulo 55. Tony, no sé cuánto ganas, fue solamente una idea. Disculpa si te balconeé, si te saqué. Disculpa, Alberto, no sé cuánto ganas, fue solamente una idea. Espero que mi mente no me haya traicionado y me haya acordado de lo que me dijeron que ganaba. No, fue solamente una idea, ¿ok? Isaías 55, versículo 11 dice así, leeremos. ¿Es la palabra de Dios la semilla? Sí. ¿Cómo funciona la semilla? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero, ¿qué dice el versículo 10? Dice el versículo 10 así, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir,
y da semilla al que siembra y pan al que ¿qué? Al que come. ¿Qué se está comparando? La palabra de Dios con semilla, con agricultura, con cosecha. ¿Sí lo están viendo todos, hermanos? Este es el contexto de lo que está diciendo aquí. Ahora, es por eso que cuando Jesús da esta parábola, Jesús coloca como parte de la parábola Isaías 6, 9 y 10. Esto es, ¿qué tiene que ver la parábola con lo que dijo Isaías? Mucho. ¿Por qué? Aquí viene la aplicación. No se trata de Ricardo, no se trata del sembrador, no se trata de la semilla, se trata de quiénes, hermanos. ¿De quiénes? De los 4 tipos de ¿qué? De oyentes. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo has preparado tu corazón? ¿Qué tipo de fertilizante tiene tu corazón? ¿Qué tipo de preparación? Y sobre todo, ¿cómo vas a dejar que germine, crezca y dé fruto? Eso no lo determina el sembrador. Eso no lo determina la palabra. Si la tierra es buena, va a dar muchísimo fruto. Pero si la tierra no es buena, no importa que se la haya sembrado correctamente. Pero aunque dice la palabra de Dios que la palabra que sale de la boca de Jehová no regresará ¿qué? Vacía. Ahora, muchos de los que oyeron a Jesús la parábola entendían la idea de sembrar, pero muchos la despreciaban. ¿Por qué? Hace 3 parábolas les decía yo la expresión de Ham Haraetz, que significa un hombre del pueblo. El hombre del pueblo decía, yo solamente siembro y la ley de Dios me interesa, dímela, enséñame, pero yo no me voy a dedicar a estudiarla. Me duele la cabeza, es mucho trabajo. Yo me dedico a sembrar, tú me la enseñas, hago lo que tú me digas. Pero ¿qué pasa? Jesús ahora le está diciendo, tú eres el que tienes que aprender la palabra. Tú eres el que tiene que aprender la ley. Tú eres el que la tiene que llevar en práctica. Eso es lo que tú tienes que hacer. El enfoque no está en el sembrador, sino en la tierra. Pero aquí se mencionan 4 tipos de tierra. Eso es lo que están mencionando, 4 tipos de tierra. Ahora, en cuanto a lo que es poesía hebrea, literatura hebrea, lo que estamos viendo, veremos en la parábola de los 4 oyentes, es lo que se le llama un paralelismo cuadripartido. Cuando tú estudias poesía hebrea, ves varias reglas que hay. Lo voy a explicar en un momento, ¿ok, hermanos? Y todas estas reglas es algo interesante. No indica que alguna está mal y que la otra está bien. Indica que algunas están muy bien, algunas están bien y algunas simplemente están mal. O sea, no todo es malo, no todo es blanco y negro. Algunas veces son grises. Esto es lo que se enseña en este concepto o en esta idea. Voy a explicarlo de mejor manera, ¿ok? Cuando hablamos del discipulado, levante la mano, ¿quién entiende lo que es discípulo? Okay, discípulo significa, ¿qué, hermanos? Seguidor. La palabra viene de la palabra disciplina. Aquel que está disciplinado, enseñado, que imita a su maestro o a su rabí, el discípulo. ¿Tú de quién eres discípulo? De Jesús, ¿verdad? Ustedes son discípulos de Jesús, yo también soy discípulo de Jesús, ¿ok? Pero vamos a ver cómo entra este concepto. ¿Listos, hermanos? La parábola se torna así. Una persona puede aprender rápido esto, pero se pierde rápidamente. Su ganancia se va automáticamente con su pérdida. Número 2, una persona puede aprender lentamente, por lo tanto, su pérdida sucede lentamente. Su pérdida eventualmente elimina su ganancia. Número 3, una persona puede aprender rápidamente y pierde lentamente. Esta porción parece buena, pero al final no lo es. Una persona aprende despacio y pierde rápido.
Por lo tanto, esta porción es diabólica. Levanten la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Nadie. Yo lo sabía. No me iban a entender. Porque este lenguaje cuadripartido, este paralelismo, no es fácil de entender. Por lo tanto, les voy a enseñar de otra manera. ¿Están listos? Les voy a enseñar la parábola con otras parábolas. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Pongan mucha atención, ¿ok? Yo sabía que no iban a entender, ¿ok? 4 tipos de recipientes. Cuando el maestro enseña, cuando el rabino enseñaba, hay 4 tipos de discípulos, 4 tipos de estudiantes, 4 tipos de oyentes. ¿Quién eres tú? Hay uno que se le llama el discípulo esponja, no SpongeBob, el discípulo esponja. Número 2, hay otro que se le llama el discípulo embudo. Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es un embudo, hermanos? No puede ser. ¿Ok? El embudo, cuando le vas a echar aceite al carro, se le pone un embudo para que el aceite caiga exactamente en el orificio. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Eso es un embudo. ¿Saben qué es una esponja? Sponge. Esponjation. Okay. Ahí el tercer tipo de estudiante, de discípulo, es el colador, el discípulo colador. ¿Cuál es el discípulo colador? ¿Qué es un colador? El colador se coloca y se utiliza para cocinar. Si estás haciendo un buen chile guajillo, para hacer un caldito, una mole en su olla, le echas el chile guajillo y está colando todo aquello del chile guajillo y solamente cae lo demás. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Hay ese tipo de discípulo. O también está el discípulo tamiz o el sedazo que se llama. Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es esto? Ok, se los voy a... ¿Quién sí sabe? Ok, se lo voy a explicar. Hay todavía un colador más chiquito, bien chiquito. Es aquel que se utiliza a veces para la harina y que sale todo como un polvito así bien finito. Es el tamiz. Aquí hay 4 tipos de hermanos. Está el hermano embudo, el hermano esponja, la hermana tamiz y el hermano colador. Mira, ya está colando todo, colando todo. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Ok. ¿Por qué? ¿Cuál de ellos es el mejor? El hermano esponja es aquel que retiene todo, pero luego no sabe cómo dejarlo ir, no lo practica. Le gusta aprender mucho, son esos hermanos que se saben la Biblia hasta de memoria, pero de nada les sirve, porque no lo saben qué, dejar ir. El embudo es aquel que oye, pero lo que le entra por aquí, le sale por acá. Tiene un oído bien grandote, pero tiene un oído bien chiquito. Y tú dirías, ¿se le va a quedar algo en el corazón? No se le queda nada. Le entra todo por aquí y le sale todo por acá. Luego tenemos el hermano colador. ¿Ok? El colador es el que deja pasar solamente aquello que se requiere y deja todo aquello que no se requiere. Y luego tenemos el más excelente, el tamiz, el que toma toda la enseñanza y de ella deja pasar solamente lo que verdaderamente va a ser importante para su vida y lo practica de esa manera. Esto es lo más fino de todo lo que dan, coloca lo más fino en su vida. ¿Qué tipo de oyente eres tú? En la iglesia tenemos hermanos esponjas, hermanos embudos, hermanos coladores y hermanos tamiz. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Se los explico de otra manera. ¿Qué les parece, hermanos? Levanten la mano, ¿quién no me ha entendido? Lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué les parece si lo explico con otra parábola? Los 4 tipos de peces. ¿Listos? Así lo decía Gamaliel, el anciano. Hay 4 tipos de peces. El pez impuro, el pez limpio, el pez del río Jordán y el pez del mar Mediterráneo. ¿Qué tipo de pez eres tú?
El pez impuro, ¿quién es este? Aquel pobre que estudia las escrituras, la interpretación, las parábolas y no entiende nada de lo que estudia. Así hay muchos, hermanos. Tienen su Biblia y dicen, hermano, no entiendo nada. Y lo leen, pero no entienden nada. ¿De qué sirve estudiar o leer si no lo vas a qué? A entender. El segundo pez es el pez limpio. ¿Quién es este? Aquel joven rico que estudia lo mismo, pero que tiene entendimiento. Que lo que está estudiando lo entiende. Es el pez limpio. Y luego viene el pez del río Jordán. ¿Quién es este? Aquel que hace lo mismo, pero no tiene talento para usarlo en argumentos. Lo estudia, lo entiende, pero luego no sabe decir nada al respecto. No lo puede argumentar. Por lo tanto, es el pez del río Jordán. Pero luego viene el pez del mar Mediterráneo. ¿Quién es este? Aquel que hace lo mismo. Aquel que estudia. Aquel que entiende, pero tiene el talento y lo argumenta. Y no solamente lo argumenta, pero lo pone en práctica. ¿Qué tipo de pez eres tú? ¿Saben a quién me está siguiendo? ¿Todavía no me entienden? Se los voy a dar todavía en otra parábola, ¿ok? Porque esa es la parábola de los oyentes, es la misma. La parábola de los hijos. Pónganme atención, muchachos, ¿ok? Se la di a Caleb esta semana. Esto lo decía un judío, Filo de Alejandría. Y decía este judío: los padres tuvieron 4 tipos de hijos. El primer hijo obedecía a papá y mamá. Primer hijo. El segundo hijo no obedecía ni a papá ni a mamá. El tercer hijo obedecía a papá, pero no obedecía a mamá. El cuarto hijo obedecía a mamá, pero no obedecía a papá. Y luego explicaba cuál de estos hijos es el mejor. Y lo decía de esta manera: el primer hijo siempre tendrá éxito en todo lo que su mano toque y en todo lo que su mano haga. En todo lo que emprenda tendrá éxito. El segundo hijo tendrá fracaso y su destino es perdición. El tercer hijo será muy bueno para los aspectos de la razón y la práctica, pero no tendrá ese fundamento emocional, sentimental que será necesario. El cuarto hijo será muy emocional, tendrá ciertos triunfos en ciertos aspectos, pero en cuanto a los triunfos de éxito, de razón y de ser práctico, va a fracasar. ¿Qué tipo de hijos tienes tú? O la mejor pregunta sería: ¿qué tipo de hijos somos? Cuando un hijo hace caso a los dos papás, tiende a qué, hermanos, según lo que estudiamos. ¿Ah? Éxito en nada más una cosa, en todo. En todo. Cuando el hijo no hace caso a los dos, ¿qué le va a pasar? Va a fracasar. Hermanos, cuando tú ves los jóvenes de la congregación, tú te das cuenta en sus vidas del tipo de artículo que eran de la cocina, de pez que son y de hijos que son, porque se determinan de quienes aprenden más. ¿De quiénes, hermanos? De sus papás. De sus papás. Si sus papás no establecen un cierto tipo de orden, eventualmente te vas a dar cuenta los muchachos. Eventualmente te das cuenta. O sea, es ilógico que no te des cuenta. Ahora, cuando te das cuenta que solamente uno de los papás jala, eventualmente te vas a dar cuenta que también se van a fracturar. Ya sea que sean muy exitosos en algo o en otra cosa, porque de eso está basado.
el tipo de hijos que somos. ¿Y quién determina eso, hermanos? ¿Quién? Solamente yo estoy emocionado, disculpen, hermanos, tal vez. Vamos a ver, ¿quién determina eso, hermanos? Nosotros, ustedes. Les voy a hablar francamente, hermanos. ¿Listos? Pónganme atención en esta parte, ¿ok? Es muy importante. Voy a tratarme de confesar por unos minutos con ustedes, ¿ok? A veces, hermanos, como predicadores, una de las frustraciones más grandes que tenemos es ¿por qué los hermanos no responden como queremos o esperamos que respondan? Cuando empezamos en el ministerio, una gran confusión que tenemos es si todos oyeron el mismo sermón, ¿por qué unos sí son buenos discípulos de Jesús y otros no? Y hay veces en esto hay confusión y hay dolor en el corazón del ser humano, del predicador. Dices, yo no entiendo, o sea, prediqué el mismo sermón, ¿por qué un hermano es exitoso y espiritual y otro ha fracasado y es carnal? ¿Acaso hice un mal trabajo como predicador? ¿Acaso no me preparé bien para presentar el mensaje? Y así pasa uno los años atormentándose a sí mismo, diciendo, ¿qué fue lo que hice mal? O sea, tuve que haber hecho algo mal porque no está dando el mismo tipo de ¿qué? De fruto. Pero cuando ves esta parábola desde el punto de vista y contexto con el que se presenta, te das cuenta que el sembrador no tiene nada que ver con el éxito de la cosecha. Que quien determina eso es ¿quién, hermanos? La tierra. La tierra es la que va a determinar ello, no nosotros. Ahí en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 8, en el versículo 10, ahorita empiezo a hacer aplicación de todo lo que estamos diciendo. Lucas 8, verso 10, dice así. 8, verso 10 dice lo siguiente. Dice, acaba la parábola Jesús y muchos no entendieron. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita yo acabo de dar 3 parábolas y dices, yo estoy, hermano, no sé ni de qué me hablaste. Ni aún así entendí lo que estás diciendo. Todavía lo voy a explicar mucho más para que me entiendas. Lucas 8, verso 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no ¿qué? No entiendan. La pregunta que nos hacemos es esta, hermanos. ¿Por qué Jesús no quisiera o quisiese que los discípulos entendieran? ¿Por qué yo me voy a preparar en esto, que duré como 9 horas para hacer este mensaje, hermanos? Le voy a llamar despreciable para que me entiendan. Este mensajillo, 9 horas, y lo presento y todos están como que... Me habló del mar Mediterráneo, del río Jordán, me llevó a Israel, me trajo, me habló de su composta y sigo sin entender ¿qué? Nada. ¿Ok? Es increíble, ¿no lo creen, hermanos? Ahora, ¿por qué se dice eso? Jesús dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Qué interesante, hermanos, que a algunos les interese el mensaje y a otros no. Que algunos vengan para decir, ya cumplí. Y otros digan, espérame, yo creo que me expliques más de esto. Y que rueguen, hermano, espérame, no te muevas, explícame más de esto porque no le entiendo. No entendí tu mensajillo, explícame más. Y Jesús dice, esto sucede, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He explicado muy claramente que muchos de nosotros somos hermanos esponja. Hermanos, por muchos años, desde que tengo yo predicando, he dicho que es malo faltar los domingos, que no deberías de trabajar los domingos, que deberías dedicarlos al servicio de Dios. Y después de muchos años,
hermanos o hermanas que hicieron ello, empiezo a darme cuenta del fruto que dieron. Sus hijos ya no están aquí, porque no vieron importante congregarse. Pero sí se los dije a todos, ¿por qué unos lo hicieron y por qué otros no lo hicieron? No se trata del mensajero, se trata del oyente. Es del oyente. Cuando hablamos de esto, la expresión de los misterios del reino de Dios es muy similar a lo que se escribe en cuanto a los escenios del mar muerto. A ellos, cuando hablaban de ello, decían: una persona que escucha, no solamente escucha el mensaje, sino dice: lo que me acaban de enseñar, ¿cómo lo voy a poner en práctica? ¿Qué voy a hacer esta semana para practicar? Quiero hacer lo que me acaban de decir. Los esenios eran conocidos no solamente por oír, sino por practicar lo que se les enseñaba. Y todo está basado en Shema. Oír y ¿qué, manos? Hacer. Es la idea. Ahora, fíjate cómo dice Lucas 8, una vez más, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Esto es, tú determinas si tu corazón es bueno, no yo. Escucha lo que te voy a decir, eso es importantísimo. Ni siquiera Dios determina eso. No le eches la culpa a Dios de que no tenga un buen corazón. ¿Quién determina eso? El oyente. Tú. No yo. Yo me preparé mis 9 horas para hacer este mensajillo. ¿Quién determina el corazón bueno? Tú. No Dios. No nosotros. De otra manera diríamos que Dios fracasó y hizo muy malos corazones. No. El corazón uno lo determina. ¿Cómo uno viene? ¿Cómo me preparé para venir a que me sembraran la palabra de Dios? ¿Me puse fertilizante, composta, dejé que cayera la lluvia? ¿O simplemente vine y ahí va a ver cómo sale? Y me voy a ver cómo sale. No, somos nosotros los que determinamos. ¿Qué es el corazón bueno? Dice ahí. ¿Cuál sería? El punto es el significado del corazón bueno. ¿Qué significa esto? Diría un hombre que se llamó Yohanan Ben Zakkai, decía: vayan y consideran qué debería de llevar uno en su vida. ¿Qué debería de llevar uno en su vida? Le dice: ¿qué es lo más importante que lleva uno? Uno le dice: un buen ojo, tener ojo para las cosas. Y otro dice: no, un buen compañero de viaje. Y otro: un buen vecino. Y otro: un buen corazón. Y le digo: tienes razón tú. ¿Por qué? Porque el que tiene buen corazón tiene buen ojo, tiene buen vecino, tiene buen compañero. ¿Cómo podré yo tener un buen corazón? Es la pregunta que se hace. ¿Cómo podré yo determinar cómo se va a hacer esto? Y por primera vez más bien la idea, y ahora sí se demuestra por qué la cosecha está basada en el oyente y no en el que presenta, ¿ok? Ahora, primero, cuando hablamos de esto es pérdida y ganancia. Pérdida y ganancia es el resultado, pérdida y ganancia. Lucas 8, versículo 11 lo explica Jesús, ¿ok? Lucas 8, 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra ¿de qué? De Dios. Pero, dice ahí, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cómo que las aves vienen, el pájaro viene, el diablo viene y se lo quita? ¿Cómo vamos? Yo enseño, Caleb, ponme atención, Caleb, pon atención, ¿ok? Yo enseño la palabra de Dios. Yo enseño la palabra de Dios. ¿Quién determina si cae bien, hermanos? Ustedes. No soy yo, hermanos. Son ustedes. Si es en el camino y sales, el diablo la puede arrancar, se la puede llevar. Hemos visto que la mayoría de quienes sembraban lo hacían durante el proceso de la cosecha, lo cual mostraba caminos que se hacían para cegar. Aquellos que somos el camino, recibimos la palabra, la obedecemos, pero hay un gran problema. La falta de entendimiento lleva que venga el malo y se arrebate. Aquí mismo lo dice, hermanos. Y los junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. ¿Por qué? Mateo lo dice mejor. El primer oyente oye la palabra del reino y no la entiende. No la entiende, hermanos. De nada sirve, escúchame bien, tierra,
De nada sirve que vengas todos los domingos y miércoles o escuches y escuches y escuches y escuches mucha palabra, que se te avienta semilla. Aquí no digas que no se te avienta semilla, porque estamos dando cementera, mensajillos de 9 horas. Mira, en 1 hora te lo aventamos. El problema no es la semilla. El problema es que no entiendes. El problema es que tu corazón no está dispuesto. El problema es que no hay un ruego después de un mensaje. Como me agarran en Chiapas o como me agarran en algún lugar. Hermano, no te vayas, espérate, te invito a comer. ¿Para qué? Quiero que me expliques esto porque no lo entendí. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Se van, no lo entienden y no hacen nada al respecto. Piensan que la semilla por sí sola va a dar. No se trata de la semilla, se trata de ti. ¿Cómo preparaste tu tierra para recibirla? Y ahora que la recibes, ¿qué vas a hacer? Si no le entiendes, el hermano habló 4 parábolas. ¿Quién sabe qué dijo? Solamente me dijo que era un embudo. ¿Qué se cree el hermano? ¿Que soy un pez inmundo? No. Lo que te acabo de dar es algo. Si no le entiendes, ¿qué tipo de tierra quieres ser? No le entiendo, pues ni modo. Ya para la próxima va a haber otro mensaje. No, quiero entender esto. Hay una diferencia entre tener sed y hambre de justicia y unos que dan por hecho el recibirla. Ese es el primer tipo de oyente. El segundo tipo de oyente es mucho más interesante, porque dice ahí: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Eso lo veo yo mucho, hermanos. En 20 años de ministerio lo he visto. Siembras, hay tierra encima y hay piedra, son pedregales, hay tierra, piedra. Siembras y empieza a crecer con mucho gozo. El cristiano viene, escucha y ¡pum!, el primer amor, y está movido. ¿Y qué está pasando? O sea, su corbatita y se mueve. ¿Qué tengo que hacer? Llega bien temprano, pero no hace raíz. Choca. Llega un momento que va a chocar. Dice ahí la escritura: creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿De quién depende eso? Ahora, les voy a preguntar algo. ¿Realmente no entendemos esta parábola? Es una pregunta. ¿Por qué no lo hacemos? Realmente es eso. En este caso viene la prueba, sale el sol y la seca, porque no tenía qué, manos. Tú te puedes dar cuenta en esos hijos de cristianos que aquí andan, mira, porque los tienen bien amenazados, tienes que ir. Pero ya cuando son independientes, hermanos, se van. Cualquier prueba, le echan la culpa. No, luego, es el predicador, no me explica bien. Si me explicara bien, yo entendería, pero como no me explica, ahora es la culpa del sembrador. Nunca es la culpa de la tierra, Nunca va a ser la culpa de la tierra. Es él. Es más, ¿sabes qué? Hasta cómo se viste me cae mal. Es más, si fuera de generación de cristal, nos podemos identificar mejor. Nunca es la culpa del sembrador. El que tiene oídos, ¿qué? Siempre cae la culpa en la tierra. Pero ¿cuántos somos lo suficientemente varoniles para aceptar que es nuestra culpa? ¿Cuántos, hermanos? Nadie. Por eso Jesús acaba siempre: el que tiene oídos, oiga. Hermanos, ¿cuántos años me torturé yo como ministro, como predicador? Honestamente, casi en la pared. ¿Qué estoy haciendo mal? No era yo, hermanos. No soy yo. Nunca fui yo. ¿Estoy siendo soberbio? No, hermanos. Estoy viendo la parábola como es. Cuando la tierra es buena, va a dar fruto, con o sin mí. Pero cuando la tierra no es buena, se va a secar en la prueba. Cualquier prueba lo va a secar. ¿Cuántos problemas habrá en la iglesia? Muchos. Siempre va a haber problemas. Va a haber muchos problemas, hermanos. Creo que esta iglesia ha pasado por problemas grandes, sí, pero no tan grandes realmente, hermanos. ¿Quién va a aguantar? Cualquier problemita, ya no quiero ir. No es el sembrador, es la tierra. Salió el sol y ¿qué? Y la secó. Y luego viene el tercer tipo de oyente. Y el tercer tipo de oyente lo he visto también yo en mi vida como ministro. Dice: el que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este suceso no se quema, sino que se ahoga, es diferente. Ahogar, quemar es, se quema, se muere,
Pero ahogar, hermanos, es no permite que salga fruto. Ahogar indica que están agarrando al cristiano para que venga, si no dejan que dé fruto. Yo a veces tengo una mata acá y otra mata acá y dices, esta no da fruto. Y dices, ¿cómo es que esta me dio tantos chiles y esta no me dio nada? ¿Dónde está el problema? Aquellos que siempre se han dado cuenta de eso, hermanos, ¿dónde está el problema? Es la tierra. La tierra. Y en este caso, la que cae en espinos, dice que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Hermanos, les voy a ser sinceros a ustedes. Yo me conocí a mí. Yo sabía lo capaz que era para hacerme rico. En 10 años me hubiera vuelto millonario. Pero mi temor era que fuese ahogado. Hacerse rico no es problema, hermanos. Es fácil. Yo lo hubiera podido hacer. Es sencillo. Dices, hermano, ¿cómo le haces? ¿Para qué te digo? ¿Para que te ahogues? ¿Quieres que te diga para que te ahogues? Yo sé lo que se necesita para ser rico, hermanos. Lo tuve a la mano. Pero también vi ejemplos en hermanos que por los afanes de los días, vi cómo se ahogaban, cómo los ahogaban. Sí, vivieron, sí, pero sin ningún fruto. No estuvo tan mal como la del camino. O sea, sí vivieron, pero ¿qué pasó, hermanos? Los ahogaron las presiones de la vida. En este caso, las riquezas, los placeres interfirieron con la obediencia, de tal manera que sí como que creció, pero no dio ningún, ¿qué, hermanos? Fruto. Tanto la prueba de no tener es mala, como la prueba de tener mucho es mala. Las dos son peligrosas, hermanos, te lo digo yo. Hermanos. Es lo que le decía Cara esta semana. ¿Qué es lo que quieres? Te lo podemos dar. ¿Para qué te lo damos? Te puedes echar a perder. Mejor no te damos nada que te lo podamos dar. Así es Dios, ¿no lo creen, hermanos? Pero si uno se dedica, puede hacer. Y luego viene el cuarto oyente, la última, hermanos. La última como si fuera, ahora sí como que dice un abortivo ahí al final. ¿Cómo se determina el éxito? Te voy a dar el secreto de la parábola, hermano, ¿ok? Cuando los comparas en los evangelios sinópticos, uno dice, va a dar 100 por 1, 30 por 1, y tú dices, no sé de qué está hablando. Porque si hablamos, hermanos, en promedio, y en lo que en los negocios se le llama ROI, que es Return of Investment, o sea, la devolución de lo que estás invirtiendo, ¿ok? Esto no hace sentido, pero para el que está sembrando hace sentido. Porque para los que siembran, no solamente determinan el éxito en la cosecha de los frutos que salen, el éxito se determina en la semilla que sale de la cosecha para la próxima, ¿qué, hermanos? Cosecha. Porque puede salir de 100 frutos, pero una semilla nada más. Y eso es problema para ellos. Pero pueden salir 100 frutos y 100 semillas para la próxima cosecha. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué tipo de fruto? ¿De qué está hablando? ¿De bautizar a gente? No, hermanos. Porque si estamos diciendo que esto se determina por cuánta gente yo he bautizado, que ni recuerdo cuánta gente, no me está hablando a mí de eso. ¿Sabes qué me está diciendo a mí Ricardo como oyente? Me dice, ¿qué tipo de oyente eres, Ricardo? Si tú estudias la palabra, la entiendes, pero eres buena tierra y dejas que la palabra fluya y la practicas, tu vida va a ser fructífera. Siempre vas a tener prosperidad. Siempre vas a tener prosperidad. Hermano, hermana, que me oyes que estás ahí sentado, si ustedes vienen y escuchan, pero realmente practican lo que escuchan, hermanos, no hay nada que detenga que su vida sea bendecida y próspera. La clave está en ti. Tú decides. No decido yo, hermanos. Por muchas veces me di topes en la pared. ¿Qué estoy haciendo mal? Es que no decido yo. Sí veo,
veo un hermano, por ejemplo, a una hermana, la hermana dejó de trabajar por muchos domingos, pensó que no iba a haber ningún efecto dominó, pensó que todo estaba bien, luego vino y de pronto su hijo sale de la iglesia. Eso sí lo veo. Eso sí lo veo. Y luego me echa la culpa a mí, es correcto, es parte de la vida. Pero honestamente, no es mi corazón. Fue que ella constantemente escuchó e ignoró lo que decía Dios. Buscar primeramente el reino de qué, hermanos. Y sabes qué, hermano, lo curioso de eso es que nunca tenía necesidad que trabajase el domingo. Nunca hubo necesidad que trabajase el domingo, porque tenía lo suficiente. Pero ¿qué crees? Como no obedeció, como fue una esponja, como fue un embudo, como fue un colador, nunca. Porque si lo hubiera obedecido, hermanos, créelo que su vida sería distinta. De nada sirve que ganes mucho dinero y estés en la ruina hoy y tus hijos no estén en el evangelio. No fue el error, es la tierra, hermanos, es el oyente. Y por eso la parábola termina: el que tiene oídos, ¿qué? Es una hermosa parábola, pero debería ser la parábola de los 4 oyentes. Porque cuando se dice que la del sembrador, nos enfocamos en qué más. Pero no se trata de mí. Ahora, yo como oyente, cuando preparé este mensajillo por 9 horas, yo me puse a pensar, ¿cómo aplica a mí? Aplica que estás estudiando, ¿cómo lo estás practicando? ¿Lo estás entendiendo? Practícalo. ¿Qué es lo más difícil de la palabra de Dios? Hacer lo que se te dice que haga. Es fácil escuchar, es fácil oír, eso cualquiera lo puede hacer, hermanos. Lo difícil es aplicarlo. Eso es lo que es difícil de la palabra de Dios. Hacer lo que Dios te dice, pero no solamente ser oidores, sino que, hermanos, hacedores. Y ahí está el secreto de esta parábola. ¿Sabes qué? La pregunta sería: ¿cómo termina esta parábola? Como he dicho en toda esta serie, tú decides qué tipo de pez, de artículo de cocina e hijo eres. Yo acabé con un mensajillo y me voy a casa. ¿Quién decide lo demás, hermanos? ¿Quién, hermanos? Jesús, fíjate, dice: el que tiene oídos, ¿qué? Oiga, y él se fue. Y luego los apóstoles dijeron: a ver, Señor, espérame, no te entendimos nada. ¿Sabes qué dijo después Jesús, hermanos? Digo, es que a ustedes les es dado el saber los misterios de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos oirán y no entenderán, verán y no percibirán, porque el corazón lo tienen, ¿qué? Engrosado. No se trata de mí, hermanos, se trata de ti. Y se trata de mí cuando Dios me enseñó esto, cuando lo estudié. La tierra la determinamos nosotros. Nunca culpemos a Dios, somos nosotros. Cuando practicas lo que Dios te enseña, verás qué tan fructífera será tu vida. Cuando no dejas que las riquezas ni que los afanes te ahoguen, vas a dar frutos por doquier, como estos tomatillos que yo no... Hasta en el suelo, ahorita están en la casa, hay como unos 40 en el suelo. Dije, ya que ya tenemos muchos, ya déjalos ahí. ¿Por qué? Porque da a 100 por 1, a 30 por 1 y a muchos. De tal manera, hermanos, que por donde quiera hay fruto. Yo, Ricardo, tengo que entender que es mi tierra la que voy a determinar. De Caleb solamente puedo mover la tierra y mover la tierra, pero él va a determinar cómo va a escuchar. ¿O no es cierto, hermanos? Y así sucesivamente. El que tenga oídos, ¿qué? Oiga, espero esta clase haya sido de bendición y que este mensajillo se haya entendido, porque a veces oyendo no entenderán. Levanten la mano, ¿quién me entendió? Vamos a ver si es cierto. Pasarán los años y nos daremos cuenta, ¿ok? Pongamos de pie y cantemos este himno de mi Salvador, escuchar y seguir su voz, recordar ya no vivo yo, enfocar mi vista hacia Dios.